En los últimos años en el MIR se ha puesto muy de moda preguntaros el manejo de la úlcera sangrante, tanto la úlcera gástrica como la úlcera duodenal. Tenéis que conocer que la causa más frecuente de hematemesis en la población general es la úlcera duodenal. No porque sangre más que la gástrica, eso no es así. Si tenemos ingresados en la planta dos pacientes, uno con una úlcera gástrica y otro con una úlcera duodenal, el que tiene más riesgo de sangrar es la úlcera gástrica. Sangran más las úlceras gástricas y además suelen provocar hemorragias más graves. Entonces, ¿por qué digo yo que la causa más frecuente de hemorragia es la duodenal en vez de la gástrica? Pues porque la duodenal es mucho más frecuente. Para que os hagáis una idea, por cada 5 úlceras duodenales que ingresamos una gástrica. Eso es lo que provoca que, aunque sangran menos, al ser mucho más frecuentes, sea la primera causa de hemorragia digestiva. ¿Cuál es la segunda causa de hemorragia digestiva? La úlcera gástrica. La tercera, la gastritis de estrés. Y la cuarta, las varices esofágicas. ¿Y cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva en pacientes con cirrosis hepática? Pues las varices esofágicas. ¿Cómo manejamos a estos pacientes? Bueno, pues eso es lo que os preguntan últimamente en el MIR. De hecho, en los últimos 3 años ha caído sistemáticamente preguntas sobre el manejo de la hemorragia digestiva por ulcus. Bueno, pues tenéis que tener en cuenta que el manejo lo determina la clasificación endoscópica que hacemos de esa úlcera sangrante. Esa clasificación endoscópica recibe el nombre de Forrest. ¿Por qué se llama Forrest? Pues porque el endoscopista que la inventó se llamaba Forrest y le puso su nombre, ni más ni menos. ¿Cuándo calculamos el Forrest? ¿Cuándo os voy a decir yo que la úlcera es Forrest 1, Forrest 2 o Forrest 3? En el momento en que el paciente acude a urgencias. El Forrest se calcula con la endoscopia que hacemos de urgencia. El paciente viene, refiere hematemesis o refiere melenas y a consecuencia de que sospechamos hemorragia digestiva hacemos una endoscopia urgente. Pues yo os transmito lo que veo en esa endoscopia urgente a través de la clasificación de Forrest. El Forrest se divide en 3 grados. Puede ser Forrest 1, Forrest 2 o Forrest 3. ¿Qué significa que yo os diga que una úlcera es Forrest 1? Quiere decir que en el momento en que yo hago la endoscopia, la úlcera está sangrando activamente. Yo veo sangrar la úlcera en el momento en que hago la endoscopia. ¿Qué significa que una úlcera es Forrest 2? Pues cuando hacemos la endoscopia urgente, la úlcera no está sangrando. Pero hay datos de que esa úlcera ha sangrado hace poco. Hay datos de hemostasia reciente. ¿Y qué significa que una úlcera es Forrest 3? Pues que en el momento que hacemos la endoscopia, la úlcera tiene datos de que ya está cicatrizando. El Forrest 1, el sangrado activo de la úlcera, se puede dividir en 2 tipos, Forrest 1A o 1B. ¿Qué es un Forrest 1A? Una úlcera que está sangrando activamente, pero es un sangrado arterial. ¿Cómo sangran las arterias? En jet. ¿Qué es en cambio un Forrest 1B? Es una úlcera que está sangrando activamente, pero es un sangrado venoso. ¿Cómo sangran las venas? Poco a poco. Decimos que es un sangrado rezumante o babeante. ¿Cómo subdividimos al Forrest 2? Pues el Forrest 2 puede ser 2A, 2B o 2C. ¿Qué es un Forrest 2A? Es una úlcera que en el momento en que hacemos la endoscopia no está sangrando, pero tiene un vaso visible. ¿Qué es un Forrest 2B? Es una úlcera que tiene un coágulo adherido. ¿Y qué es un Forrest 2C? Es una úlcera que ya está empezando a cicatrizar, que tiene fibrina, pero que tiene todavía puntos rojos, tiene hematina. Y el Forrest 3 no se subdivide, no existe el Forrest 3A, 3B, 3C, eso no existe. Forrest 3 significa que la úlcera está cicatrizando, que está totalmente cubierta de fibrina. Entonces, ¿para qué nos sirve el Forrest? Pues nos sirve para saber si el paciente se puede ir de alta o se tiene que quedar hospitalizado, porque en función del Forrest decidimos si el paciente tiene mucho o poco riesgo de volver a sangrar y en consecuencia decidimos si lo podemos dar de alta o no. Entonces, pacientes con bajo riesgo de resangrado, que son los pacientes con Forrest 2C y con Forrest 3, se dan de alta hospitalaria, se mandan a casa con IVP vía oral. ¿A quiénes vamos a ingresar? Al Forrest 1A, al Forrest 1B, al Forrest 2A y al Forrest 2B. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Pues hombre, la gran ventaja que tiene la endoscopia urgente sí que es verdad que por un lado tiene una vertiente diagnóstica, nos sirve para saber qué le pasa al paciente. Pero fundamentalmente si hacemos una endoscopia a las 3 de la mañana no es para diagnosticar, es porque la endoscopia de urgencia nos permite sobre la marcha hacer un tratamiento, poder beneficiar al paciente tratando la patología que tiene. Entonces, ¿qué tratamiento vamos a ofertar a los pacientes que vienen con sangrado Forrest 1 o que han sangrado hace muy poquito, Forrest 2A, 2B? Vamos a hacer un tratamiento endoscópico. Tratamientos endoscópicos hemostáticos para controlar la hemorragia o para intentar que esas úlceras no vuelvan a sangrar hay muchos. Que tengáis que recordar para mí fundamentalmente 2, la esclerosis y la colocación de hemoclips. ¿Qué es la esclerosis? Es introducir una aguja a través del canal e inyectar unas sustancias vasoconstrictoras. Habitualmente la que más usamos es la adrenalina. ¿Y qué es un hemoclip? Es una grapa. Es grapar el vaso sanguíneo para que deje de sangrar.
Por separado son muy similares en cuanto a eficacia. Es prácticamente igual de eficaz hacer una esclerosis que colocar un hemoclip. Lo que sí que está demostrado que en evidencia científica, que es muy superior, es mucho más eficaz, es combinar ambos tratamientos, esclerosar y colocar un hemoclip. Así que lo ideal endoscópicamente es hacer ambos tratamientos a la vez. Y además, para favorecer la cicatrización, en estos pacientes vamos a administrar una perfusión intravenosa de IVP, de omeprazol, durante un mínimo de 72 horas. Estos pacientes se quedan ingresados un mínimo de 3 días, ya que es el mínimo de tiempo que van a necesitar el tratamiento intravenoso. Aproximadamente a los 3 días, si no han vuelto a sangrar, se les empieza a dar tolerancia y al cuarto o quinto día se les da de alta. Debéis tener muy claro que el Forrest solo sirve para estadiar ulcus, úlceras gástricas o duodenales. Esto no es aplicable a la hemorragia relacionada con la hipertensión portal. Esto no lo podéis aplicar a las varices esofágicas. Esto solo sirve para las úlceras. Esta pregunta está muy de moda últimamente en el MIR. En los últimos 2 años les ha dado por preguntaros la clasificación endoscópica de las úlceras sangrantes, la clasificación de Forrest, que es la persona que describió la clasificación y le puso su nombre. Entonces os cuentan un paciente muy joven de 35 años que dice que tiene dolor epigástrico desde hace ya unas cuantas semanas y que viene por hematemesis. Viene porque vomita sangre. Viene inestable, viene hipotenso con una tensión de 8,5 y muy taquicárdico con una frecuencia de 112 latidos. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer con este paciente? Estabilización hemodinámica, y es lo que hacen. La expansión de volumen con sueros y además se ponen IVPs, que ya sabéis que favorecen en las úlceras la cicatrización. Entonces le hacen una endoscopia urgente para ver cuál ha sido la causa de esa hematemesis y le ven una úlcera de 2 centímetros, una úlcera grande, con un vaso visible que está sangrando en jet, a nivel de rodilla duodenal, en el duodeno. Entonces, si tiene un vaso que sangra en jet, eso es un Forrest 1A. ¿Qué pasaría si fuera un vaso que sangra pero tiene un sangrado en vía arterial venoso, rezumante o aberrante? Pues sería un Forrest 1B. ¿Qué pasaría si no estuviera sangrando activamente, pero se viera el vaso sin sangrado? Sería un 2A. Y si se viera un coágulo adherido a la úlcera, pues sería un 2B. Si se viera una úlcera cubierta de fibrina con puntos rojos, sería un 2C. Y si la úlcera estuviera totalmente cubierta de fibrina, sería un Forrest 3. En este caso, como hay un jet, es un Forrest 1A. Es la úlcera pues, la peor que puedes tener, la que tiene más riesgo de que te puedas tener una grave complicación, incluso morirte de la hemorragia, son las hemorragias más graves. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección de las úlceras sangrantes Forrest 1A? Bueno, pues tenemos que hacer un tratamiento endoscópico. La endoscopia de urgencias, por un lado, sirve para diagnosticar cuál es la causa, en este caso, de la hematemesis. Pero esa no es la función más importante que tiene la endoscopia. La función más importante que tiene la endoscopia es que, aparte de diagnosticar, nos permite, sobre la marcha, hacer una terapéutica, hacer un tratamiento. Tratamientos endoscópicos de las úlceras sangrantes hay múltiples, que tenéis que conocer para el MIR fundamentalmente 2. La esclerosis y la colocación de hemoclips. ¿Qué es la esclerosis? Pues con una aguja inyectamos en ese vaso que está sangrando sustancias vasoconstrictoras, que la que usamos con más frecuencia es la adrenalina. ¿Y qué podemos hacer si no? Colocar un hemoclip, eso es como una grapita, que lo que hace es comprimir o obstruir el vaso para que deje de sangrar. ¿Cuál es el tratamiento idóneo? ¿La esclerosis o el hemoclip? Por separado son similares, da igual esclerosar que poner un hemoclip, la eficacia es muy similar. Entonces, ¿qué es lo ideal? Hacer ambas cosas. Lo que sí que se ha demostrado con evidencia científica, lo que sí que se ha demostrado con estudios, es que si haces esclerosis y colocas un hemoclip, los pacientes van mejor que si haces cualquiera de las dos terapéuticas por separado. ¿Qué pasa? Pues que en esta pregunta no nos dan la opción de hacer esclerosis y colocar un hemoclip. La única opción que nos dan en un Forrest 1A, que es lo que tiene el paciente, es esclerosar, que es la opción con la que nos quedaremos, la opción 1. Luego la opción 5 nos dice Forrest 1A, que es lo que es nuestra úlcera, pero dice esclerosis y somatostatina. Debéis tener claro y debéis recordar que la somatostatina es un fármaco que se emplea en la hemorragia por varices, en la hemorragia por hipertensión portal, que nada tiene que ver como en la hemorragia por úlcera péptica. La somatostatina y la terlipresina solo sirven para las hemorragias de los cirróticos. Nunca nos van a servir para nada las hemorragias provocadas por úlceras pépticas, ya que no tienen nada que ver con la hipertensión portal.